Muy buenos días. Muchas gracias por asistir, por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a Lilian por el entusiasmo para hacer de este año la celebración de los 250 años que cumple en noviembre Lizardi. O sea, nos estamos preparando apenas porque en noviembre se va a poner bien intenso. El 15 de noviembre es cuando él nació. Y yo soy profesora de la facultad y me vine acá un ratito pensando desde hace unos añitos. Yo empecé a los 23, 24 años a trabajar a Lizardi, empecé leyendo sus novelas y soy profesora de literatura mexicana del siglo XIX. Y quedé como Lilian y como muchos, prendada. Fue mi crush. No a primera vista, porque es monumental su obra. Y en ese entonces y hace unos años nunca me hubiera imaginado que hoy estaríamos empezando el año de Lizardi. Estoy verdaderamente emocionada, nerviosa. Es como si se fuera a manifestar aquí, ¿no? O el 15 de noviembre, el señor Lizardi. Y me pregunto cómo llegamos a este momento para mí. Para ustedes no, porque pues están aquí, harán otras cosas, ¿sí? Pero para mí, que fui estudiante de la Prepa 4, hace muchos años, fui cuatrera, ¿no? Estuve en el equipo de básquetbol, perdimos todo siempre. Pero lo hacíamos con mucho entusiasmo y nos gustaba mucho ir a visitar a los otros equipos que eran buenísimos, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo es que yo, que soy una profesora de licenciatura, apasionada de Lizardi, de pronto en 2026 estoy aquí? Y voy a citar a Monkey D. Luffy. Si hay algo que no pueda hacer, pediré ayuda. Cuando no puedo hacer nada, tengo otros que me ayudan. Sé perfectamente que no puedo vivir sin la ayuda de otros. Yo no podría estar aquí con ustedes sin la ayuda de mis profesores, sin la ayuda de los colegas de la Universidad Nacional, sin Lilian, que dijo: sí, Mariana, tengo mucho trabajo, pero vamos a hacer el año de Lizardi. Y sí, efectivamente tiene mucho trabajo. Ayer tuvo muchísimo trabajo y estamos aquí desveladas, pero muy contentas. El 15 de noviembre, como les decía, nació Lizardi y este año que inicia, el instituto nos regala este logo que diseñaron especialmente para todo el año. Lizardi ya tuvo un timbre postal hace unos años, por ahí, Correos de México le hizo un timbre postal, ¿no? Entonces, este año estará dedicado a Lizardi con este loguito. Y ahora voy a presentarles a la doctora Liliana Álvarez Arellano, que se negó a darme una semblanza y me dijo: pues claro, yo soy lizardista, ¿qué más presentación? ¿Y qué significa ser lizardista? Para mí significa que Lilian ama la obra, la época de Lizardi. En otras palabras, que los sueños elevadísimos con que nuestro autor se imaginó al mundo son sueños compartidos por Lilian. Porque como dijo ella misma hace no mucho, en las palabras hay un tesoro, y hoy nos hablará del que esconde la obra de Fernández de Lizardi. Muchas gracias, Muchas Lilian. gracias. Bien. Bueno, es de verdad un motivo de alegría para el Instituto de Investigaciones Filológicas recibir hoy a un grupo de jóvenes universitarios acompañados de su maestra, en un caso, y de su maestra, el otro, la maestra Olga Hernández Cuevas, de Prepa 4, y el maestro Marco Antonio Navarro, Prepa 3. Muchas gracias, queridos maestros, por traer a sus alumnos. Bueno, pues en compañía de la doctora Mariana Osuna, profesora, como ya les dije, de la Facultad de Filosofía y Letras, del secretario académico, el doctor Sergio Ibáñez, con quien van a estar después, del doctor Gabriel Enríquez, coordinador del Centro de Estudios Literarios, gracias Gil, y de compañeros aquí presentes, algunos de los cuales ya conocieron brevemente. A nombre del instituto les doy la más cordial bienvenida.
tengo el honor de dirigirme a ustedes como primer paso, ya les dije, en este año de actividades que tiene como principal objetivo contribuir a que las nuevas generaciones, o sea, ustedes, conozcan diversos aspectos de la vida y la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, que se interesen en leerlo y que esa lectura les sirva de estímulo para desarrollar su pensamiento crítico, su confianza en ustedes mismos, su dedicación al estudio y su compromiso con México. También espero darles una idea de cómo se realiza la investigación filológica, muy breve idea, pero podemos conversar más si eso les interesa o cuando hagan la visita del instituto, pero sobre todo la investigación de largo aliento. Lo que ha hecho la universidad con Fernández de Lizardi ha sido trabajo de décadas de equipos grandes. Que platiquemos para qué sirve, que les dé alguna idea de para qué sirve hacer ese tipo de investigación y por qué no solamente sirve, sino que es necesaria. Primero voy a darles algunos datos para ubicar a Fernández de Lizardi en su tiempo específico. Hablaré después de su lugar en la cultura mexicana, que es un sitio de honor que se ganó por sus escritos, por sus ideas y por su actuación. Les presentaré cómo después de haberse granjeado al público general en su tiempo, pero también de haber sufrido cárceles y excomunión, el pensador mexicano, como también era conocido nuestro autor, se volvió objeto de veneración y de estudio. Les mostraré algunas de las ilustraciones de sus obras. Para terminar, abordaremos cómo se concibió y ejecutó el proyecto de la edición de las obras de este autor en el Centro de Estudios Literarios de este instituto. Para cumplir con el título de esta charla y atender el interés de quien asiste hoy por atracción del tema, presentaré al autor su obra y los estudios que se han realizado aquí como un camino hacia la descolonización. Entonces vamos a su tiempo, su obra, su trascendencia. Este es el cartel bonito que nos hizo el Departamento de Difusión. Sí. La imagen del cartel está sacada del calendario pronóstico de Lizardi de 1824 y es la imagen de Miguel Hidalgo. Las caras. No, pues no se parece. Este es el Hidalgo de Lizardi. Tal vez más cercano que otros, ¿verdad? Estaba más cercano. Bueno, pues les pregunté a los que estaban aquí antes, pero les vuelvo a preguntar. Tal vez lo recuerden como el autor del Periquillo Sarmiento. ¿Tuvieron oportunidad de leer esa novela o alguna de sus partes en algún momento de su educación hasta ahora? ¿No? Entonces, qué bueno que estamos haciendo esta acción. ¿Algunos sí? ¿Sí? No vi. Ah, muy bien. Las personas de mayor edad que nos acompañan la habrán leído tal vez en la secundaria. Quienes cursan el bachillerato, o sea, ustedes, pueden haber conocido a este autor en sus libros de texto gratuitos de formación cívica y ética de 4º grado. ¿Lo recuerdan? ¿Alguno? ¿No les tocó? O tal vez lo recuerden como El Pensador Mexicano, el título de su primer periódico que se volvió su seudónimo y el nombre con que muchos lo recuerdan. Bueno, pues él fue escritor de poesía, de novelas, de obras de teatro, entre ellas una pastorela que, como dijo la doctora Osuna, se representa hasta nuestros días. Publicó él solo varios periódicos y una infinidad de folletos y hojas volantes en las que examinó la condición de cambio que vivía su sociedad, que pasaba de ser dominada por España a gobernarse por sí misma, buscando diferentes fórmulas para lograr su libertad y la soberanía popular, conquistas que hoy nos parecería imposible perder, ¿no? Imagínense que viviéramos sin libertad y también sin soberanía popular. Imagínenselo un segundo. Bueno, él contribuyó a que tuviéramos esos dos grandes bienes. Fernández de Lizardi escribía para educar al pueblo de manera que pudiera realmente gobernarse a sí mismo. En su primera novela, publicada en 1816, considerada la primera nacional y una de las primeras de Latinoamérica, el autor pone en boca del personaje principal las siguientes palabras:
que podrían ser del propio Lizardi. Ahorita las vamos a leer, pero ¿saben ustedes por qué fue, si no la primera, una de las primeras novelas en 1816, cuando la máxima novela de lengua española, El Quijote, era del Siglo de Oro? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Que estaba prohibido para América tener imaginación. No se podían ni importar, ni leer, ni escribir, y mucho menos publicar obras de imaginación. La imaginación estaba prohibida. Era una de las maneras de dominar. Vamos a leer lo que dice el personaje, que podría ser el propio Lizardi. Nací en México, capital de América Septentrional, en la Nueva España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicaros a mi cara patria, pero por serlo, ninguno más sospechosos. Digo que nací en esta rica y populosa ciudad por los años de 1771 a 73, de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria, al mismo tiempo que eran de limpia sangre, la hacían conocer por su virtud. Oh, si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos de sus padres. Y ahorita ya viene la crítica. Entonces, se establece su personaje en lo que luego Benito Juárez llamó la honrosa medianía. Ni ricos, pero tampoco en la miseria. Pero buenas personas y, como se decía en esa época, limpieza de sangre, que quería decir en esa época que no había antecedentes ni judíos ni de esclavos. Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme, olearme como un cohete, alegando que si me dejaban las manos sueltas, estaba yo propenso a espantarme. A ser muy manilargo de la grande. Y por último, y como la razón de más peso y el argumento más incontrastable, decían que este era el modo con que a ellas las habían criado y que por tanto era el mejor y el que se debía seguir como más seguro, sin meterse a disputar para nada el asunto, porque los viejos eran en todo más sabios que los del día. Y pues ellos amarraban las manos a sus hijos, se debía seguir el ejemplo a ojos cerrados. Aquí tenemos una imagen. Este es Pedro Sarmiento, que está ahí con una nana o chichigua, como se llamaban en esa época, que eran generalmente mujeres indígenas que prestaban sus pechos para que las madres se recuperaran del parto. Vamos a la siguiente. El autor en estas palabras iniciales pone de manifiesto que va contra la tradición, contra lo que se ha dicho y hecho sin analizarse, tomando como muestra la primera educación de los niños. Noten también cómo habla de seguir el ejemplo a ojos cerrados, es decir, sin ver la luz de la razón. La tradición como tradición no le encanta a Alice. Otro pasaje del mismo capítulo inicial, ya un poquito más grande, el niño, pero antes de entrar a la escuela. Dice así: bastaba que yo manifestase deseo de alguna cosa, a ver si les suena a alguien. Bastaba que yo manifestase deseo de alguna cosa para que mi madre hiciera por ponérmela en las manos, aunque fuera injustamente. Supongamos, quería ya su rosario, el dedal con que cosía, un dulcecito que otro niño de casa tuviera en la mano o cosas semejantes, se me había de dar en el instante. Y cuenta como que se me negaba porque aturdía yo el barrio a gritos. Y como me enseñaron a darme cuanto gusto quería porque no llorara, yo lloraba por cuanto se me antojaba para que se me diera pronto. No lo dejaba ahí. Me daban de comer cuanto quería, indistintamente a todas horas, sin orden ni regla en la cantidad y calidad de los alimentos, y con tan bonito método lograron verme, dentro de pocos meses, cursiento, barrigón y descolorido. Yo, a más de esto, dormía hasta las 500, y cuando me despertaban, me vestían y envolvían como un tamal de pies a cabeza. El niño José Joaquín, de carne y hueso, nuestro autor, que no es él, por cierto, pero podría ser, nació en un año en el que se desencadenaron grandes cambios en el mundo, 1776. Fue el año de la Revolución Americana de Independencia, movimiento que redefinió las relaciones entre América y Europa, pues se cuestionó la relación política y económica entre las colonias e Inglaterra. Poco después,
En 1789 tuvo inicio con la toma de la Bastilla la Revolución Francesa, que puso en crisis la forma de gobierno monárquica. José Joaquín tenía 13 años cuando estalló esa revolución. ¿Quién sabe por qué Lizardi se sentía escritor? Ahora sí la siguiente. Impulsado por un concurso convocado por la universidad, escribió un poema en honor al rey Fernando VII, a quien Napoleón había forzado a abdicar. Corría el año de 1808. El novel autor tenía poco más de 30 años. Me faltó una, a lo mejor está en la siguiente, ahí está. Tenía poco más de 30 años. Ganó una mención honorífica entre más de 70 participantes. O sea, a los 30 años decide que va a escribir. Pero antes de este primer poema, hay una nota de él, ¿dónde creen? En la Inquisición. ¿Sí saben lo que era la Inquisición? Bueno, uno piensa, porque lo estudia así en la escuela, que la Inquisición iba dirigida principalmente a altos personajes de la política, que se veían infidencias en la teología, que el gobierno español había protegido a la población indígena en contra de su persecución, pero resulta que Fernández de Lizardi fue interrogado por la Inquisición a los 16 años. Generalmente eso se hacía por denuncia. ¿Quién creen que lo denunció? ¿Quién? No su vecino, no un niño al que le sacó la lengua, su papá. ¿Por qué habrá sido? Después de pensarlo, creo, es una posibilidad, una hipótesis de investigación, que para protegerlo, que prefería él denunciarlo y presuntarlo a que alguien lo denunciara. Pero ¿cuál fue su transgresión del orden? Pues ahí tienen ustedes para que se entretengan un día haciendo unas así. Que su papá lo encontró, que estaba con unas barajitas antes del internet. Una parte de las barajitas, y se embonaban, una parte de las barajitas tenían una pregunta y la otra tenía unas respuestas. Y se podían barajar y se podían hacer preguntas de tipo amoroso. Por ejemplo, ¿me vas a invitar al cine? Entonces, a ver si lo encuentro ahorita rápido. Que no lo marqué. Entonces, miren, las preguntas eran así, para que vean qué tipo de cosas perseguía también la Inquisición. ¿Se encelará vuestra merced si estoy con otra? ¿Sabe vuestra merced fingir? ¿Le cuadra vuestra merced beber? ¿Hará vuestra merced que no me quiere? ¿Dará vuestra merced motivo de celos? ¿Me quiere vuestra merced a mí mucho? Y así eran, según consta en el archivo, 40 preguntas. La última realmente pesada. ¿Es vuestra merced para todos? Y luego venían 40 posibles respuestas. Les leo algunas. Tal cual, sin la menor duda, nunca, negrito. Eso quisiera vuestra merced. Si vuestra merced quisiere, ahora mismo, que sí, dice mi nana, a medianoche. Otras, así dicen, eso no diré, todas las noches, demasiado. Imagínense las preguntas. Y la última, primero me muriera. Bueno, por eso casi va a dar al calabozo a los 16 años Fernández de Lizardi, porque veía en esto la Inquisición no solamente cuestiones lascivas, toda la sexualidad fue muy difícil de manejar para la Iglesia Católica, para la Inquisición, aún en sus manifestaciones más inocentes, pero también veían artes adivinatorias, porque al barajar pues salía al azar, ¿verdad? Una respuesta como con los horóscopos y con todas esas cosas que uno le da la interpretación. Bueno, ahí quedó un expediente para Lizardi que sirvió para ir creándole enemigos muy poderosos. Bueno,
El ascenso de Napoleón en Europa, esta pintura de Goya no lo recuerda, y la debilidad del rey español Carlos IV y luego de su hijo y sucesor Fernando VII abrieron oportunidades para que el pueblo español se organizara contra el despotismo invasor y a la vez contra una monarquía que despojó de autonomía a regiones de España que habían y del Nuevo Mundo que habían gozado de ella de algún modo. La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, proclamó que la soberanía reside en la nación, por lo que le pertenecía exclusivamente a ésta el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Se proclamó la libertad de imprenta, que era la posibilidad de compartir con otros, no solamente de cara a cara y en secreto, el pensamiento propio. A las Cortes de Cádiz asistieron diputados de la Nueva España y era válida para todo el imperio español su constitución. Lizardi fue uno de los primeros en acogerse a ella. Empezó a publicar su periódico El Pensador Mexicano. Ahí, estamos en 1812, en el número 9 le pidió al virrey Venegas que suspendiera el bando que había suscrito, una ley que dio los sacerdotes tenían su propio juzgado, igual que los militares, y había también un juzgado cívico. Había fueros, se llamaban. El poder civil no podía juzgar ni a los militares ni a la iglesia. Pero este virrey quitó esa salvedad y no solamente la quitó, sino que dijo que los sacerdotes que fueran encontrados empuñando armas, arengando u organizando al pueblo y fueran sorprendidos en el acto, podrían ser fusilados en el acto mismo. O sea, ya sin pasar por ni siquiera juicio civil ni nada. ¿Por qué creen que estaba este bando funcionando así? ¿Qué curas revoltosos había por ahí? Pues los que mencionaste hace ratito, ¿no? ¿Sí? Miguel Hidalgo, Morelos, y muchos otros en pequeños, el Padre Cos y otros en otros bandos. Bueno. Por ese escrito firmado por el pensador mexicano, yo creo que aquí les ponemos la de Orozco, que es muy interesante. Por este escrito, firmado por el pensador, fue apresado e interrogado. Sus ideas y su efecto en sus lectores o escuchas era peligrosísimo, según el gobierno colonial. Había escuchas que mucha gente no sabía leer, pero sí sabía escuchar, y se les leían los folletos y los periódicos. Ya que había esta libertad de imprenta. Había gran descontento, cundía el analfabetismo y los periódicos y volantes se leían en voz alta a quienes no sabían leer. Se le preguntó en declaración jurada quién era el autor de la carta al virrey, porque presentó una carta: querido virrey, hoy que es su cumpleaños, le voy a felicitar mucho y le voy a pedir que por favor respete a los sacerdotes. Y le dijeron, pues, ¿quién escribió eso? Porque lo firmaba el pensador mexicano y no venía firmado artículo por artículo. Y bueno, siempre se tiene uno que asegurar en un juicio que al que se le imputa algo es la persona que está ahí. Cuando le preguntaron quién era el autor, contestó que eran dos señoras, una de respeto, como decía antes, y otra plebeya. Una señora de respeto, que quería decir una señora como de alta sociedad muy distinguida, y otra plebeya. Esto está en un documento, ¿verdad? Preguntando quiénes eran esas dos señoras, dijo que la de respeto era la constitución política de la monarquía española y la plebeya su ignorancia. Entonces, pues, desde ahí, o sea, iba muy seguro, muy montado en esa constitución nueva para defenderse, sin medir que estaba hablando con censores, con el virrey, y que estaba poniendo en duda el gran poder del representante del rey en la Nueva España, y que le iba a ir muy mal como le fue. Él pensaba entrar, contestar las preguntas e irse.
pero estuvo casi 9 meses, 8 meses y días. En unas partes dice que 8, entonces dice que 9. El padre de José Joaquín era médico en Tepoztlán. Su mamá era hija de un librero de Puebla. Podemos imaginar que era un niño vivaracho, preguntón, y que tuvo libros entre sus manos desde chico. Sabemos que estudió filosofía en el colegio de San Ildefonso, cuando estaba haciendo el bachillerato. Aquí está. Pero no pudo terminarlo porque falleció su padre y tuvo que trabajar. Ahora, ¿cómo se dice cuando uno no pasa un curso? Porque tenía que haber preparado un examen y presentarlo y pasarlo para tener el grado de bachiller que ustedes pronto tendrán. Pero como se enfermó su papá, no pudo. Cuando no pasó un curso ahora, ¿cómo se dice popularmente? ¿Cómo? Reprobó es la palabra académica, digamos. En mis tiempos se decía troné, no sé cómo se diga ahora. En los tiempos de Lizardi se decía destripé el curso, así lo pone él, destripé el curso. Bueno, sin embargo logró adquirir una mediana instrucción y aquí estoy citando a su maestro, que le hizo una carta para que pudiera presentar su examen después, aunque luego ya no lo pudo presentar. Logró adquirir así decía su maestro, una mediana instrucción en las conclusiones de lógica, metafísica y física, y unos progresos regulares en las demás ciencias. Regulares no quiere decir así, sino conforme a la norma. Su maestro Manuel de San Cristóbal, que firmó esta carta, que está en los archivos de nuestra universidad, vaticinaba de él como yo vaticino de todos ustedes, y puede hacer unos regulares progresos en las demás ciencias si cultiva su buen talento. Esta carta la escribió su maestro al rector. El rector mismo era el que tenía que dar permiso de presentar después su examen. Claro, era una universidad de unas 300 personas. Pues empezaba, pero ¿cuánto creen que esa libertad de imprenta? Que decir, aunque tenía sus restricciones, imprimir todo lo que no fuera contra la reputación de otras personas. Entonces, obras de imaginación. Había en México unas cuantas ejemplares de novelas, pero se metían de contrabando. La imaginación, claro que se desbordaba en todo y sobre todo en la cultura popular que estudia mucho nuestro compañero el doctor Rey Fernando, y tal vez les hable de eso un poco cuando le toque a él. Claro que había imaginación y se manifestaba en la cultura popular, pero en la cultura escrita, como había esas formas de control, claro, la cultura popular también tenía formas de control a través de la Inquisición, pero la imaginación pues la tenemos los seres humanos, pero no se cultivaba, no podías leer la imaginación de otro autor en un libro, como ahora podemos, ¿no? Era una gran limitante. Bueno. El ambiente en que creció de niño y joven debe haber sido de mucha tensión, imagínenselo. En España se veían con gran recelo los acontecimientos mundiales que ponían en tela de juicio la tradición de la autoridad de los reyes y de la Iglesia Católica. En las colonias de España se hizo todo por mantener el control político, pero ya se estaba gestando un movimiento complejo en el que se cuestionaban los privilegios de los funcionarios de la corona y la nobleza a costa de la población local. El control sobre la Nueva España había tenido varias expresiones, la militar, la religiosa, la económica y la social, mismas que se transmitían y reforzaban por medio de la educación que recibían los distintos estamentos de la sociedad, que era diferente. No era la misma educación que recibían los indígenas, aquellos que podían recibir una educación formal, que la que recibían los que iban a ejercer un oficio, que la que recibían las mujeres o los muchachos que iban al colegio de San Ildefonso y a otros colegios. Bueno, dado que era la educación la que reforzaba esas formas de control militar, religiosa, económico y social, tratar el tema de la educación, como lo hizo Fernández de Lizardi en su primera novela, era potencialmente revolucionario y descolonizador. Hablaba de posibilidades
Entre ellas, por ejemplo, les decía Mariana, de una utopía. En una de esas hay, como en las novelas de aventuras, un naufragio donde Pedro Sarmiento, que así se llamaba el periquillo, naufraga y llega a las costas de algún país asiático donde las cosas son totalmente diferentes. El monarca, Limautón, se lleva con toda la gente, respetado por toda la gente, se pasea por todo su territorio. Las leyes están esculpidas en piedras que están por toda la ciudad y no hay diferencias entre la gente, ¿no? Es una utopía. Cosas para imaginarse, porque si uno ha vivido siempre con diferencias, desigualdades muy grandes, pues se imagina que así es el orden natural. Si además el pensamiento religioso, el pensamiento colonialista hace ver todo eso como natural, no construido o impuesto, pues cuando llega la imaginación puede cuestionarlo. Entonces, nuestro autor comienza a escribir su novela en 1816, cuando ya el movimiento independentista tenía 5 años de haber estallado en el Bajío, pero no lo menciona. Sin embargo, analiza sus causas, examinando con lupa la sociedad, sus prácticas, sus creencias, sus costumbres. Ese fondo crítico causó suspicacia entre censores, quienes, si aprobaron las primeras entregas de la novela, la censuraron, obligando al autor a suspender su publicación. Esto sucedió cuando tocó el tema de la esclavitud mediante un personaje en esa condición que se expresaba con toda propiedad y total uso de la razón, demostrando así en los hechos, sin tener que hacer grandes discursos, su igualdad con cualquier otro ser humano. La igualdad y la abolición de la esclavitud eran centrales en el programa de Morelos, por lo que el gobierno se apresura a censurar todo escrito que de alguna manera pudiera ser considerado propaganda insurgente. Cuando hay ese tipo de control, todo parece propaganda, todo parece ir contra el gobierno y bueno, en este caso sí, lo era. También sufrió la obra embates de los críticos literarios de la época, quienes veían un estilo demasiado llano. Aquí les puse los sentimientos de la nación, que como ustedes saben fue nuestro primer texto constituyente, que en el punto 15 decía que la esclavitud se proscriba para siempre. Proscribe, está ahí me lo he escrito. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud. También, como esa iba a ser la distinción entre los americanos, no la riqueza, no los honores, no la herencia, era muy importante que los pensadores, como el pensador mexicano lo hizo, dieran elementos para que la gente pudiera distinguir entre vicio y virtud. Virtud no era vestirse de tal manera o tener una casa de tales proporciones, sino era otra cosa, ¿ya? Y el vicio también, otra cosa. No necesariamente que los gobiernos habían estado luchando contra ellos, los mendigos, los borrachitos de las plazas, los que están apostando, que tampoco le caían bien a Lizardi, apostando y dejando ahí hasta la camisa propia y las de sus hijos. Pero, ¿en qué consistía el vicio y virtud? Por eso, aunque se dice que es una literatura muy moralista, había razón para ello. Eso era lo que iba a distinguir a la gente. Bueno, pero también sufrió la obra embates de los críticos literarios de la época, quienes veían un estilo demasiado llano, o sea, sin chiste, ¿no? Vulgares los temas y deficiente el lenguaje. El protagonista de la novela, Pedro Sarmiento, a quienes sus compañeros de clase llaman Perico Sarmiento, interactúa con, y aquí cito las palabras de Lizardi, colegiales, monjas, frailes, clérigos, curas, licenciados, escribanos, médicos, coroneles, comerciantes, subdelegados, marqueses, etc. El autor escucha el habla de cada uno y lo fija en los textos, de manera que tenemos un repertorio tan rico de las hablas de México que Fernández en la obra de Lizardi, que es considerado autoridad de nuestra lengua, en los diccionarios de nuestra lengua. Sin embargo, en su tiempo, un agresivo crítico que firmaba como Ranet, porque jugaba con las letras de su nombre, era Terán, dijo que Lizardi en El Periquillo fue, y lo cito, el primero que ha novelado en el estilo de la canalla,
Nuestro autor se defendió con 1000 argumentos, entre los que pongo a su consideración este. Dice, yo he hablado en el estilo de esta clase de personas, de las que dijo antes. Y así dice el señor Renet que novelé en el estilo de la canalla. Luego estos individuos, como él había tomado sus clases de lógica, luego estos individuos en su concepto son canalla. Sin duda le deben dar las gracias por el alto honor que les dispensa. Y así eran estas peleas, que eran con ingenio, con humor. Y muchos de estos folletos eran escritos por lo que luego, por Radán, que mencionó Mariana, que eran amigos, enemigos y comentaristas, pero iban haciendo un caldo gordo donde se iba haciendo la costumbre de pensar en voz alta, de compartir argumentos, de discutir con sólidas razones y no con gritos, como decía Lizardi. Bueno, Lizardi conocía el valor de su novela. Así explicaba cuando trató de reeditarla en tiempos de Guadalupe Victoria. Tiene una particularidad innegable y es ser la única obra romanesca propia del país que se ha escrito en su clase por un americano en 300 años. ¿Acaso a esto solo se debió el aprecio que todos saben, ¿no? Que estaba en nuestra lengua, en nuestra manera de hablar español? Tengo para mí que a los literatos mayores de edad, empeñados en cultivar el estilo neoclásico de mesura, equilibrio y en conversación o imitación de la literatura de la antigüedad grecolatina, les tenía que parecer indigesto un texto que desde su título se refería a algo de tan poco momento como la cultura oral infantil, donde puede haber, como ustedes en la cultura infantil, elementos escatológicos. Les cuento un cuento infantil, se los voy a conocer, que oí de mi abuela, que se llamaba Elena Villalba, cuando supo que estaba leyendo a Lizardi yo en mi secundaria, y decía así este juego de niños. Este es el cuento, es de esos que se van pasando juegos de manos, ¿verdad? Este es el cuento de Periquillo Sarmiento, que volando, volando se lo llevó el viento, y no era mi abuelita, era mi bisabuelita, perdón. Echó 3 pelotillas al aire, imagínense las pelotillas. Una para Juan, otra para Pedro y otra para el que hable o ría primero. Pero la crítica más fuerte a sus escritos no fue por la forma, sino por el fondo, pues eran libres, críticos, es decir, basados en la razón y la argumentación, y no en lo que dijeran las autoridades valiéndose de su poder como tales. Dada que la razón no es privativa de ningún grupo humano, también hubo autoridades que leyeron y aprobaron las obras de Lizardi, como él mismo lo dice en uno de sus folletos, Razones contra Insolencias. Y así dice, cuántas obras he dado a luz, para defenderse, ¿verdad? Cuántas obras he dado a luz desde el año de 1812 hasta junio del presente han sido calificadas y aprobadas por jurisconsultos y teólogos sabios. A las autoridades que se sintieron injuriadas por los asuntos que tocaba en lo político les dijo, les he hablado con respeto, pero con dignidad de hombre libre. Esta igualdad proclamada y ejercida no fue tolerada. La libertad de imprenta fue suspendida a los 2 meses de haber sido promulgada y Lizardi fue encarcelado. Esa ocasión que les dije que pasó casi 9 meses no fue la única. También fue excomulgado por otro de sus periódicos, Conversaciones del Payo y el Sacristán. En su tiempo, ser excomulgado era algo muy gravoso. En el periódico Conversaciones del Payo y el Sacristán de 1824, abogó por el tolerantismo religioso. En estos sentimientos de la nación se afirmaba como punto 1 y 2 que la religión católica sería la única. El tolerantismo quería decir que cada quien practicara la religión que quisiera o ninguna. Entonces, este periódico abogó por el tolerantismo religioso, por la división de Estado e Iglesia y por la igualdad. Esto lo ejemplificó con los personajes de su periódico, un payo y un sacristán, quienes conversaban sobre los asuntos del día. ¿Qué es un payo y qué es un sacristán y cuál es la diferencia entre ellos?
¿Qué es un sacristán? Sobre todo en comparación con un payo. Pues sí, el que ayuda en la iglesia y no es analfabeta, ¿verdad? Tiene aunque sea un poquito de instrucción. Es parte del grupo de las personas que participan en la cultura letrada, mientras el payo es un hombre rústico del campo que sabrá muchísimo de su trabajo, pero no tiene mucho o tal vez nada de contacto con la cultura letrada. Sin embargo, estas sacristán y este payo, en sus conversaciones informales, en las que al principio sale Rosita, y ahorita voy a dejar el PowerPoint y voy a huir a métodos tradicionales, y a veces salía Rosita, aquí este lo traje de sacristán, y a este de payo. Ay, perdón, a este. Bueno, pues este payo y sacristán, después de hablar de miles de cosas del día, comienzan a hablar de lo que les dijo Mariana, de las cámaras que deben hacer una constitución mexicana y que no han empezado. Entonces dicen, pues vamos a hacerla nosotros. Y empiezan a hacer los códigos. Entonces está así. Entonces sacristán y payo. Rosita aquí ya ahorita no salía. Bueno, con que ya se verificó el receto de las cámaras, ¿qué cosa es receso, compadre? Yo entiendo que es una suspensión de las sesiones. ¿Con que no se vuelven a abrir hasta el próximo enero? Así dicen. Caramba, qué vacaciones tan largas. Mas son precisas, bastante han trabajado los señores, dice el payo. Quisiera yo saber cuáles son los beneficios públicos y generales que debe percibir la República de los desvelos y trabajos que han tenido las cámaras en 5 meses, dice el sacristán. Deben ser muy grandes, pero como es obra del tiempo, con el tiempo lo sabremos. Ellos que han tratado asuntos de mucha gravedad sin descuidarse hasta de señalar premios a los introductores de guanacos, camellos y otras alimañas, lo que debe traer a la República inmensos bienes. Con razón yo he rabiado siempre porque me hicieran diputado, pues es muy grande cosa el poder servir uno a su patria con sus talentos, dice el sacristán. Cabal que sí, yo también me he visto acosado de iguales deseos, pero ahora me ocurre un arbitrio para que entre los dos aliviemos esta furiosa comezón que tenemos de ser legisladores, dice el payo. ¿Y cómo puede ser eso, compadre, siendo como somos unos legos, sacristanes y rancheros? Dice el sacristán. Eso no le haga usted fuerza. La empresa de reformar el mundo es lo más fácil, y mucho más si las reformas se hacen sin contrario, como están ellos ahí más platicando. Platón hizo su república, Fenelón su talenta, y así se sigue. Le dice el payo, compadre, ¿está usted loco? ¿Qué mayor embarazo de haber en nuestra conocida ignorancia? ¿Qué entendemos nosotros de derecho público, de política, de economía, ni tantas maritatas que se necesitan saber para llenar el difícil cargo de legislador? Es el sacristán. Creo que se haga usted en poca agua. Pues, ¿qué usted cree que para ser diputado se necesita saber tanto? No, amigo. En teniendo patriotismo y buena intención, con eso basta. Dice Payo, pues eso no me convence, compadre, porque nosotros aún ni eso sabemos. Bueno, pero tenemos patriotismo. Esa virtud ayuda, pero no basta para ser legislador si falta ciencia. Y así se siguen, pero a la hora sí se anima. Entonces empiezan, pues qué distinciones, y pues vamos a empezar con los ciudadanos, pues qué distinciones y privilegios le concederemos, dice el sacristán, para no repetir mucho, supuesta la aprobación de usted, se dirán en su lugar. Escriba usted, Constitución Política de una República Imaginaria, y empieza el título primero de los ciudadanos, sus derechos y privilegios. Y así hacen una constitución para el país nuevo, que todavía no la tenía como tal, 2 hombres con poquita instrucción, y es una constitución que los que piensen estudiar derecho y quien se interesa en esto, los invito a estudiar. Y les va a recordar a otra pareja ilustre, el Quijote y Sancho, quienes también tenían distinta relación con la cultura letrada y pudieron establecer diálogos muy ricos sobre todas las cuestiones humanas
y se fueron influyendo uno al otro. Bueno, esta obra y todo lo que él hizo, lo hizo precursor de la Reforma, por lo que los protagonistas de la Reforma, no sé si saben quiénes son, los que hicieron la división del Estado y la Iglesia, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, sus gabinetes, que lucharon contra la intervención francesa, la intervención americana. Bueno, ellos se interesaron en leerlo. Algunos de ellos habían estudiado en el Colegio de San Gregorio, que era el colegio destinado a los indígenas, que había empezado muy bien y luego ya les enseñaban a barrer, a hacer velas, a sacudir. Así estaba el colegio. Cuando entró el que luego fue su rector, Juan Rodríguez Puebla, quien les inculcó veneración por el pensador. Juan Rodríguez Puebla era un indio muy pobre que llegó a doctorarse en Derecho, al igual que su hermano en Medicina. Quiso, como su admirado pensador, dedicarse a la educación. Pidió ser director del Colegio de San Gregorio cuando la patria le rindió homenaje por su actuación. Entre otras cosas, fue delegado a las Cortes de Cádiz y hacía muchos folletos y le escribió algunos a Fernández de Elizardi, que afirmaba como el indio constitucional. En el Colegio de San Gregorio, cuando él fue rector, inauguró las cátedras de antigüedades, es decir, el estudio del pasado indígena prehispánico de México. También la de agricultura práctica y la de gimnasia. Logró que los estudiantes estudiaran ciencias y artes y no solo asuntos prácticos para ganarse la vida modestamente como indios en una sociedad todavía muy desigual. Hizo una escuela tan buena que las personas pues de mayor ilustración de la ciudad y del país querían que sus hijos estudiaran ahí, fueran o no fueran indígenas. Uno de ellos fue Mariano Riva Palacio, quien mandó a sus hijos a estudiar ahí. Mariano Riva Palacio fue el que hizo la carta para definir los planes de estudio de la escuela preparatoria, hacia la preparatoria. Si llegó el Plan de Estudios de Ciencias y Artes, con que se fundó la Preparatoria Nacional, institución descolonizadora por su tendencia a igualar hacia arriba por medio de la educación, ¿no? Así vemos que su escuela, a su modo, también es una herencia de los trabajos de Fernández de Elizardi, porque los trabajos de Fernández de Elizardi despertaron la conciencia del indio constitucional Juan Rodríguez Puebla, quien educó a Vicente Riva Palacio y otros, y ahí vio su padre, Mariano Riva Palacios, la bondad de estudiar al mismo tiempo todos, ciencias y humanidades, y eso fue el plan que propuso para el Estado de México, donde era gobernador Mariano Riva Palacio, y de ahí se tomó por la Escuela Nacional Preparatoria. El interés en Fernández de Elizardi llegó a Justo Sierra, quien, como ustedes saben, fundó nuestra universidad y le dio una tarea descolonizadora fundamental: mexicanizar el saber. En esta noble institución, o sea, hacer del conocimiento universal algo útil y bueno para los mexicanos. Y hacer investigación fundándose en las necesidades primero de México. En esta noble institución que nos congrega empezaron los trabajos para recopilar su obra, buscándola en diferentes bibliotecas de México y el mundo, empezando por la Biblioteca Nacional, desde luego. María del Carmen Millán, joven directora del Centro de Estudios Literarios, fue la primera encargada del proyecto en la década de los años 60 del siglo pasado. Después de la labor de acopio, se comenzó a anotar, estudiar y publicar la obra. El primer tomo apareció en 1963. Se tomó la decisión editorial de agrupar la obra por géneros, es decir, poesía, teatro, periódicos, novelas, folletos. Se prepararon así 15 volúmenes, estos son parte de esos 15 volúmenes, el último de los cuales apareció en 2006. Participaron varios equipos de trabajo. Un periodo largo estuvo a cargo la doctora María Rosa Palazón, investigadora de este instituto que se acaba de jubilar,
quien lo llevó a buen término. Em, Participó mucha gente, por ejemplo, del Centro de Estudios Clásicos que está aquí, el doctor Gerardo Ramírez Vidal, ayudaban a ubicar las citas en latín que le encantaba poner a Lizardi y a traducirlas, a corregirlas, porque a veces se las sabía de memoria y no las ponía bien. Bueno, fue un trabajo de mucha gente. Quienes conocemos la obra de nuestro primer autor nacional, como lo bautizó el grupo que hizo la reforma en las épocas de Juárez y Lerdo, e inauguró la literatura nacional, esa generación, bajo la égida de Ignacio Manuel Altamirano, sabemos que está llena de tesoros, como les decíamos, para los jóvenes de hoy. Por eso estamos empeñados en hacérselas llegar e interlazarlos en ella. Ya no tenemos tanto tiempo, les quería leer un poco de su testamento y despedida, porque también su testamento lo hizo a su estilo. Pero es preferible, en este momento, darles las gracias por tu atención y platicar con ustedes sobre las dudas, inquietudes, comentarios que tengan, y si viene al caso y nos da tiempo, que creo que ya no nos va a dar, em, leer un pedacito de su testamento y despedida, y si no, se los recomiendo, porque nos da una visión de cómo ve el país y los problemas que hay que afrontar, y muchos de ellos seguimos después de dar buenas ideas y una idea más completa del carácter del pensador. Muchas gracias por su atención y los escuchamos. Disculpe, tengo entendido que anteriormente, antes de que la Escuela Nacional Preparatoria fuera como tal, fue la Escuela Nacional de Pintura. Quisiera saber si tuvo influencia de algo de, pues, este personaje. Bueno, de la escuela de pintura no sé, no sé, pero las escuelas de pinturas, de artes de oficio y todo eso se hicieron durante un movimiento muy importante que se llamó la Ilustración, en el que se quería llevar la educación. Los miembros del gabinete ilustrado en España veían que España estaba muy retrasada con respecto a otros países de Europa que ya estaban industrializados. Entonces hicieron un análisis de por qué esto era así, y entre los puntos que encontraron es que la educación estaba muy atrasada y que los artesanos, entre los cuales estaban los pintores, necesitaban escuelas dignas donde formarse como gente de alto nivel. Entonces hicieron, por ejemplo, en México, la escuela actual que ahí sigue, el Museo de San Carlos, era la escuela de pintura, y otras escuelas, la de minería, donde está ahorita la Feria del Libro, era para ingenieros, obras de ingeniería civil como acequias, agua potable, caminos, que no hubiera inundaciones en la Ciudad de México, todo eso estudiaba ahí, las minas, los trabajos en las minas, beneficio de materiales. Todo eso se hizo conforme a un plan que se hizo en España. La diferencia de Fernández de Lizardi con estos ilustrados es que estos ilustrados estaban muy claros que la nobleza necesitaba cambiar su educación, pero como no, para seguir siendo nobleza. Los trabajadores tenían que cambiar, los trabajadores agrícolas tenían que cambiar su educación, pero para hacer más productivo el campo, no para volverse nobles u otra cosa. Y así los distintos estamentos, las mujeres para cumplir sus obligaciones en su familia, según el estamento en el que estuviera. Entonces, no sé si Fernández de Lizardi tuvo una influencia en la escuela de pintura o en los antecedentes de la Escuela Nacional, que fueron los colegios de artes y oficios, pero sí tuvo gran influencia en hacer pensar a los mexicanos que ese no era el plan, de educar a cada uno para quedarse en su lugar, sino que todos todos los jóvenes como ustedes, tendrían que tener la oportunidad de explorar todos los campos de conocimiento y luego dedicarse en el que se sintieran más aptos, más cómodos, con mayores oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias. Eso fue un gran cambio, que se sigue manteniendo en la Escuela Nacional Preparatoria y no en todos los planes de bachillerato del país. Hay unos que son exclusivamente técnicos, que no cierran la puerta. ¿Perdón? Que precisamente sería la división de áreas, ¿no? Explorar todos los campos para poder saber
qué es lo que te agrada más y poder dedicarte a ello. Así es. Y la división en campos ya llega tarde en la preparatoria. Al principio todos llevan idiomas, deporte, danza, si quieren, pintura, biología, química, matemáticas, literatura universal mexicana, ¿verdad? Entonces, esa gran exploración sí contribuyó a ella Fernández de Lizardi. Gracias. No sé si haya otro comentario. A ver. Para entender un poco más la historia y el contexto de Lizardi, nos podría recomendar usted para estudiar y entender todo lo que se desarrolla Lizardi y cómo es que él escribe sus obras? Bueno, cada uno de los 15 tomos tiene un estudio largo de introducción y tanto a la visión general del autor como al tema específico que se está viendo ahí. Sin embargo, es un poco difícil armar el rompecabezas que se armó a lo largo de muchos años. Voy a pecar de no modesta y te voy a recomendar lo que fue mi tesis de doctorado sobre Fernández de Lizardi, que está en las bibliotecas de la UNAM y en línea también. Se llama Ilustración, Educación e Independencia, las ideas de José Joaquín Fernández de Lizardi. Le dediqué como 5 años a estudiar eso, pero hace muchos años, pero lo volví a leer para esta plática y vi que no había errores graves y que pude tener acceso a grandes archivos. Yo estaba estudiando en una universidad que tenía un archivo grande, una biblioteca muy potente que pidió ayuda a otras bibliotecas y me dieron mucho material y aquí me abrió las puertas la doctora María Rosa Palación y el doctor Rubén Bonifaz Nuño para que estudiara el archivo de aquí. Entonces ahí creo que puedes encontrar, en esa época me llamaba Lilian Álvarez de Testa. Ahora soy Lilian Álvarez Arellano a sus órdenes, pero con ese nombre se puede buscar en el internet y yo creo que encontrarás. Y en las conferencias que vienen va a ir habiendo una serie de guías y de cosas que van a motivarlos a buscar distintas lecturas, porque es un mundo de textos, ¿verdad? Son 15 tomos así, pero que los vaya guiando hacia sus intereses, yo creo que es el fin de este año de Lizardi, darles una guía y comunicarles entusiasmo por este autor que tiene tanto que decirnos para hoy y para el futuro de nosotros en México. Sí, bueno, yo agregaría a lo que dice Lilian. Lizardi, les cuento así rapidito, escribió 10 periódicos. O sea, él los escribía. Sí, Él escribía lo que decía el payo y lo que decía el sacristán, todo, ¿no? Más de 300 folletos, 4 novelas, fábulas, un libro de fábulas, al menos 8 obras de teatro, muchísimos poemas satíricos. Es tan vasta su obra que abarca 14 volúmenes y el 15 que es de documentos. Y tomó de 1963 a 97. Yo sé que les puede parecer mucho, 14 tomos. Yo los tengo todos en mi casa y son así más o menos, ¿no? Pero recuerden ustedes que hay 113 volúmenes del One Piece. Entonces, ahí ya, el manga sigue, todavía no acaba, Eiichiro Oda. Ajá. Es un monumento, Lizardi, es colosal. Entonces, cuando usted hace esta pregunta de cómo nos acercamos, esa es la pretensión de este año dedicado a él. Cada uno de los especialistas va a contestar desde su particular saber por qué es tan importante Lizardi para México. ¿Por qué en la estampa? ¿Por qué en la oralidad? ¿Por qué en la lengua que hablamos? Muchas de las palabras que nosotros utilizamos, Lizardi las escribió. No os esponjéis, dice en algún lugar de una novela, y cuando yo lo leí dije, caray, ¿cómo que le está diciendo el personaje al otro? No os esponjéis, muy respetuoso porque le está diciendo os, ¿no? Pero está usando el no te esponjes.
¿no? Sí, y algunas majaderías, había censura. No podía poner muchas majaderías, pero sí ponía me vale M y suspensivos. Y se lo dejaban, se lo dejaban. Entonces, para acercarse a Lizardi, que es acercarse al español mexicano de la época, acercarse a los orígenes conflictivos y tensos de nuestra nación, estas conferencias, los talleres, las cosas que van a estar de en grabado, redes, por ejemplo, vengan. vengan, ¿no? Y vengan a la lectura dramatizada, porque es un mundo. En serio, compañero, es un mundo. El periquillo, como dijo Lilian, pasa por todos los estamentos, anda, es una novela de aventuras. Es un personaje que anda en aventuras, ¿no? Y su mayor aventura es, pues, pasarla bien, ¿no? Entonces, Miren, vengan. me puse a escribir para pedir que nos den 2 juegos de las obras que tenemos de Lizardi aquí para que se las lleven sus maestros, para que ustedes, yo creo que en sus bibliotecas, que son magníficas las bibliotecas de la Escuela de Prueba, tienen la obra completa, pero por si no la tuvieran o faltara alguna o las quieren tener en su salón, les vamos a dar dos juegos de las obras que tenemos ahorita y también les vamos a dar una colección, un librito donde está su pastorela. Tal vez ustedes también se animen a hacer lectura en atril o a representarla a final de año para celebrar, les va a gustar. Con la pandemia, no sé si en las casas de algunos de ustedes, en sus barrios donde viven, se representan pastorelas y si había posadas. Con la pandemia se acabaron, hay que revivirlas. Entonces puede estar en sus manos. Con ese regalo les damos las gracias.